¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente. Es, es la primera vez que tomamos un poco contacto, que hablamos. Siempre me pasó algo muy loco con mucha gente, que es haberla leído y luego conocerlo. Bueno, es algo un poco lo que me está pasando ahora. Así que queríamos agradecerte en nombre de la Asociación Argentina de Kinesiología del Deporte por sumarte a estos Instagram Live, que un poco lo que buscamos con este tipo de eventos es poder compartir experiencias, conocimientos con colegas de diferentes partes. Vos recientemente publicaste en nuestra revista, por lo cual estamos doblemente agradecidos y para nosotros es un placer poder compartir con vos este momento acá presentes. El placer es mío, Pablo. Muchas gracias porque para mí también es una forma de dar a conocer un poco pues, el trabajo que estamos haciendo, aparte de hablar pues, de la experiencia clínica que podamos tener. Así que bueno, y como tenemos la misma lengua, pues es mucho más fácil para todos, ¿verdad? Así que nada, Es, muy encantado de colaborar y de haber podido publicar el artículo en vuestra revista. tenemos muchas cosas en común. La misma lengua, los gustos gastronómicos y encima me enteré que también sos un fanático del rugby, así que Sí. más empatía no podría tener, sinceramente. ¿Sí? Hemos, hemos empezado con buen pie, la verdad. Exa- Exactamente. Bueno, te cuento un poco, de mi parte nunca tuve la suerte de entrevistar a nadie, así que me estuve un poco preparando para esto. Yo, al igual que vos, soy fisioterapeuta y me inspiré en dos personas. Uno es un colega que está viviendo en Andorra ahora, que es Alberico, que se hizo muy famoso a partir un poco de sus entrevistas con diferentes colegas, y otro es una estrella acá en Argentina, que es Julián Wage. Así que por ahí no lo conoces, pero te voy a hacer conocer después de esta entrevista. Muy Un bien. poco para introducirnos, contanos un poquitito, bueno, qué es lo que estás haciendo, dónde estás viviendo, qué es lo que estás trabajando. Yo ya conozco tu situación, pero me gustaría que la gente que está del otro lado pueda conocerlo un poco más. Muy bien, bueno, pues mi nombre es Igor Sancho, tengo 42 años y soy de San Sebastián, en la parte del País Vasco, en la zona norte de España. Y bueno, pues me diplomé hace muchos años, hace 22 años, terminé la carrera y desde un primer momento yo ya supe que quería ligar un poco mi carrera hacia el deporte, que era lo que me gustaba, ¿sí? Entonces, bueno, pues desde bien prontito pues hablé con diferentes médicos, monté una consulta y empecé a trabajar para federaciones y bueno, pues fui poco a poco cogiendo bastante experiencia pues en diferentes deportes y tal, pero siempre estaba bastante ligado al rugby o al rugby, como decís vosotros, y porque era lo que me gustaba. Entonces, bueno, pues estuve 4 años trabajando para la selección de España de rugby, pues viajando. Cuando aquello me tocó mucho ir con las mujeres, con el equipo de chicas que jugaban en 6 naciones, entonces pues se jugaba en paralelo al de los chicos. Entonces, bueno, pues fueron unos años bonitos de viajar bastante, pero luego el tema cambió, montaron un club de baloncesto profesional en San Sebastián y pues se me brindó la oportunidad de tomar parte en este equipo. Entonces, bueno, pues cambié el rugby por el baloncesto y siempre, y bueno, pero siempre teniendo el trabajo de la consulta sin dejarlo, ¿vale? Entonces, Bien. bueno, pues No, sí. continúa, continúa. Nada, pues ahí estuve 11 años trabajando y bueno, pues hasta que al final, pues un día decidí que quería cambiar. Era, pues había tenido familia y era pues demasiadas horas y bueno, pues decidí centrarme en la consulta. Fui a hacer un curso de tendinopatías a Madrid y conocí allí al doctor Peter Mayaras, que me imagino que será conocido para vosotros, y ahí fue pues un cambio radical en lo que era mi, mi, pues mi vida laboral, ¿no? Bien, por ahí para la gente que por ahí no está tan al tanto, Peter Mayeras tuvimos la suerte hace exactamente 2 años de disfrutarlo acá en el Congreso, uno de los máximos exponentes a nivel mundial de lo que son las investigaciones en tendinopatías y uno de los representantes de lo que es la Escuela Australiana en investigación de justamente tendinopatías. Contanos un poco, ya que nos contaste recién de tu situación asistencial, de tu situación profesional, ¿cómo te introduciste también en el camino de la investigación a partir un poco de que conociste a Peter y qué fueron los pasos que seguiste después? Pues fue una cosa fue llevando a la otra, la verdad. Yo después de hacer un curso de un fin de semana con él, ostras, fue como, me cambió totalmente la perspectiva y dije, ostras, yo esto necesito saber más de esto. Y pasaron un par de meses y me fui a Australia a estar un mes allí y a trabajar con él, a ver, bueno, a verle cómo trabajaba, a ver cómo era su praxis diaria y la verdad es que conectamos muy bien. Entonces de ahí surgió la posibilidad de hacer un doctorado.
Entonces, claro, yo para un tío de casi 40 años que, bueno, pues había trabajado mucho y había hecho cursos ¿sabes? Cosas que vas haciendo, pero nunca me había centrado en estudiar, porque nunca había tenido tiempo y pues mi situación era otra. Ostras, entonces él me ofreció hacer un doctorado y dije, ostras, ¿y dónde? Pues en Australia. Claro, yo a Australia no podía ir porque tengo la consulta, la familia, todo aquí. Entonces él había estado supervisando a estudiantes en Queen Mary, que es una universidad muy conocida en Londres, y me dijo, pues, ¿por qué no hacemos un part-time PhD en Queen Mary? Trabajas en San Sebastián, vas y vienes a Londres y yo te superviso desde aquí junto con el doctor Dylan Morrissey, que está en Londres, y así empezamos. Y la verdad es que pues me metí un poco sin saber, o sea, pues un poco porque me gustaba estar con ellos, lo que me decían, empezar a leer papers y bueno, y así empecé. Y en 2016 me fui a pasar un año a Australia y a hacer mi primer estudio. Así, pim, pam. Bien, un poco para poner en tono a la gente y un poco lo que habíamos hablado el otro día, tal vez la situación de España, lo que es el ambiente de investigación es un poco parecido a lo que pasa acá en Argentina. No hay por ahí una inversión del sistema público en pagarle a investigadores. La gente que investiga es porque tiene ganas y porque tiene apetito y ansias por generar cosas nuevas, ¿no? Sí, bueno, cierto es que yo desde que dejé la universidad habían pasado muchos años, entonces perdí un poco esa relación con el ambiente universitario, pero lo que he podido ver después es que en España todavía estamos en pañales, poco a poco vamos y hay algunas universidades que empiezan un poco a buscar investigación, pero la investigación yo creo que ha sido siempre un poco pues para biólogos, para químicos, para médicos que estaban haciendo, pues investigando cáncer, investigando cosas que igual son vitales, ¿no? Pero en el campo de la fisioterapia aquí no. Entonces, haber ido ahora a Australia y haber estado en el Reino Unido, ves que es totalmente diferente. O sea, allí hay mucho dinero para investigar pues, por ejemplo, en cosas como la artritis de rodilla o cosas como ahora mismo a Peter le han dado un dinero bastante importante para hacer un estudio sobre inyecciones en el tendón de Aquiles, que eso aquí sería inviable. Bueno, pues eso, ves que la situación es otra. Bien, bien. Es muy interesante lo que planteás. Hoy en día es interesante ver por qué muchas veces en nuestra práctica diaria hay situaciones que nos generan el hambre y las ganas por ahí de realizar investigación. Antes por ahí de introducirnos un poquitito con lo que es el tema de tendinopatías, que es el tema y es tu línea de investigación, por ahí me gustaría preguntarte qué cosas en tu práctica diaria te cambiaron después de que hiciste el curso con Peter Mayara, no por un curso en sí, sino por situaciones que vos decías, bueno, esto no lo estoy haciendo demasiado bien, o esto me gustaría cambiarlo. Bueno, yo creo que el haberle conocido y al haber visto otra forma de trabajar, lo primero que te hace es ser un poco más crítico contigo mismo, ¿no? Tener un poco más de criterio a la hora de hacer cosas y decir, bueno, pues esto, ¿por qué lo hago? Pues esta técnica verdaderamente me aporta algo diferente, ¿qué es lo que hay de evidencia? Eh, ¿Qué es lo que sacamos de esto, ¿no? Y bueno, pues el trabajo activo sobre todo, o sea, el trabajo activo ha sido fundamental. Yo lo primero que hice cuando volví de allí, yo siempre era de mandar ejercicios y hacer cosas, pero ahora mi praxis no sé cómo decirte, para las tendinopatías es igual un 80% terapia activa y un 20% pasiva. O sea, hay pacientes míos que es que no les tumbo en la camilla más que el primer día para explorarles. Lo demás es todo basado en ejercicios, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido un factor importante, ese cambio, ¿no? de paradigma o como lo quieras llamar. Bien, muy buen punto. Eso es interesante, sobre todo pensando por ahí en nuestra práctica diaria, cuántas intervenciones más pasivas surgen, cuántas intervenciones pasivas por ahí que están basadas en modelos que son totalmente discutibles, se siguen haciendo, y cuántas muchas veces con una mezcla de un sesgo personal, en la cual muchas veces lo único que se busca es una intención que no es simplemente el beneficio clínico del paciente, ¿no? Totalmente. Al final nosotros trabajamos, hacemos cosas que hemos ido haciendo en su día, aprendimos, hemos ido haciéndolas y como nos ha ido bien, pues las seguimos repitiendo, las seguimos repitiendo, las seguimos repitiendo sin verdaderamente plantearnos si verdaderamente esto me está aportando algo que no me dio la historia. O sea, si yo a un paciente le estoy tratando con un ultrasonido y le hago 20 sesiones de ultrasonido, el paciente puede mejorar, pero igual si no se las hago también mejora porque han pasado 20 días. ¿Me Totalmente. explico? Ese tipo de cosas. Yo creo que los fisios hemos sido, no sé cómo está el tema en Argentina, cuando yo estudié, que eran 95, 98, la fisioterapia era una carrera muy nueva.
era una diplomatura que acababa de salir, porque antes eran enfermeros o ATS que hacían un curso de rehabilitación de un año y ya se ponían a hacer rehabilitación. Entonces, la carrera como tal es de los 90, ¿vale? La primera promoción yo creo que es de los 90. Entonces, siempre hemos tenido esa cosa de los fisios somos una carrera muy joven, muy tal, pero ya no somos tan jóvenes, ya han pasado muchos años y lo que yo creo que nos ha pasado es que durante todos estos años mucha gente se ha beneficiado proponiendo cursos, proponiendo técnicas, proponiendo cosas que verdaderamente no estaban muy evidenciadas y que nosotros, sin tener mucho criterio, hemos ido tomando de una parte y de otra parte pensando que cuantas más técnicas tuviésemos, mejores profesionales íbamos a ser. Nos hemos gastado muchísimo dinero haciendo cursos de los cuales ahora hay que pensar, bueno, vamos a poner un listado de todos los cursos que he hecho. ¿Qué es lo que me aporta cada uno de los cursos que he hecho? Verdaderamente, de 20 cursos que he hecho, ¿cuántas cosas utilizo? ¿No? Totalmente, eso es lo que me ha pasado a mí, sí. Totalmente, sí. Yo creo que me pasó un poco lo mismo. Por ahí soy un poco más joven, aunque no parezca, vos parecés mi hijo de edad, físicamente. Sí, bueno. Pero yo me acuerdo mucho de esa enseñanza o ese modelo de decirte, cuanto más cosas haces, mejor es. Cuanto más intervenciones sabes hacer, mejor terapeuta sos. Cuando claramente nunca se pregonó ni se trató de solventar un razonamiento clínico basado en lo que vendría a ser una práctica basada en la evidencia, ¿no? Que no es solo una cuestión de estudios, es también una cuestión de la preferencia del paciente y de la experiencia profesional. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Me gustaría, antes de introducirnos en tendinopatías, hacerte la última pregunta, que mucha gente por ahí es un problema que estamos teniendo acá en Argentina, que es el mismo de España. Tenemos postergada el aislamiento. Nos encontramos en una situación de que no podemos tratar a los pacientes, obviamente, y ahora hay muchas cosas que se están tratando de utilizar, como por ejemplo consultas virtuales, como por ejemplo el uso de lo que son diferentes empleos de cuestionarios para hacer una especie de triage o ver cómo está el paciente. ¿Qué están haciendo en España con respecto a esta situación? Bueno, yo creo que ha habido un poco de todo. La primera semana fue un caos. La primera semana todo el mundo ponía ejercicios en Instagram, en Twitter, en Facebook, todo el mundo. Yo decía, esto va a ir muy bien porque si todo el mundo, incluso la gente que no hace nada, todo el mundo se pone a hacer burpees y a hacer cosas de estas, cuando volvamos la consulta llena, ¿sabes? Con lesiones de sobrecarga. Pero yo creo que esto ha bajado un poco, Entonces, más o menos... sí que hay gente a la que puedes seguir, pero depende un poco del paciente también y depende un poco de cómo le tengas acostumbrado. Yo creo que este tipo de tratamiento en el Reino Unido, y depende en qué zonas del Reino Unido y en Australia, va a ser mucho más efectivo que en España, por ejemplo, que la gente está mucho más acostumbrada a que le toques. ¿Me explico? Sí, totalmente. Creo que muchas veces hay una creencia muy fuerte con respecto a lo que es el tocar, que no necesariamente estamos hablando de una terapia manual, y muchas veces está la cultura del paciente que dice, si fuiste a un kinesiólogo o fisioterapeuta y no fuiste tocado, dice, no, como decimos acá, es un desastre. ¿No? Está mucho esa creencia, tristemente. Pues eso, así es, aquí también era así. Aquí yo empezaba a cambiarlo, pero yo empezaba a cambiarlo desde que fui a Australia y aluciné. Claro, también fui a un extremo, a trabajar con Peter, que todos los pacientes que él trata son tendinopatías. Entonces, no tiene un dolor de cuello o no tiene una lesión muscular, son todo tendinopatías. Entonces, todo es pues un poco cómo se monitorizar el dolor, ver qué tipo de, si es muy irritativo o no, hacer pain test, mandar ejercicios y verla a las 3 semanas. Ve a los pacientes cada 3 semanas. Claro, aquí hay gente, aquí ha habido, pues no sé, pues compañías de seguros que te decían, venga, te doy 20 sesiones y le ves al paciente 3 veces por semana. Y el paciente lo que hace es tumbarse en la camilla y a mí que me hagan, ¿sabes? Hay que cambiar, hay que educar al paciente. O sea, en este tipo yo estoy hablando de este tipo de patología, en las tendinopatías, hay que educar al paciente, hay que sentarse con él y explicarle, mira, las tendinopatías no tienen atajos, necesitas su tiempo, llevas tanto tiempo, y explicarle bien que puede haber días que esté mejor, que haya días que va a estar peor y que eso es normal, que mientras la progresión siga, que siga haciendo los ejercicios y se mantenga dentro de unos parámetros, es normal que tenga días buenos y días malos, pero el primer día hay que ganarse al paciente y hay que hacerle entender eso. Si no haces eso, agur, o sea, cierra la persiana, no vas a tener gente. O sea, va a venir el primer día, no me ha tocado y ya no vuelve. ¿No? Hay que ganarse al paciente.
Totalmente. Bueno, y ya que estamos, vamos a empezar a hablar un poquito del tema, que son las tendinopatías. Nombraste la misma palabra tendinopatía, que es importante para introducirnos en lo que viene, y creo que mencionaste una palabra que es fundamental y resume un poco lo que es tu línea de investigación, que yo solamente conozco los 2 artículos que publicaste, No que es tengo hablar... más. Bueno, pero yo ya sé el trasfondo, ¿eh? Porque tu amigo Rufino me contó todo. Yo ya sé el trasfondo. Vale, vale. Y algo que valoro mucho de vos sin conocerte es tu humildad y cómo simplemente decís, no tengo más, pero sabemos lo que cuesta publicar, sabemos lo que cuesta investigar y que muchas veces, tal vez hace 3 años que no pasa algo y en un momento sale todo de golpe porque es toda la producción de trasfondo, así que entendemos todo. Y tiene que ver un poco con la educación. Por suerte, algo bueno que pasa en el mundo es hablar de tendinopatías, es que tenemos no solo muchísimas investigaciones, y tenemos autores referentes, ¿no? Vos ya mencionaste, por ejemplo, un caso de Peter Mayara, mencionaste un poco la otra vez que estuvimos hablando de Karin Silbernagel, por ejemplo, cuando hablamos de tendinopatía de Kiliana. Le cuento a la gente que Karin estuvo en el Congreso de la AKD hace 6 años aproximadamente. Podemos mencionar, si querés, también a Jill Cook, que es también australiana, y por ahí preguntarte a vos si son estos tus referentes, si tenés otros más, y por qué pensás que cada uno de ellos es un referente en lo que respecta a esta área de tendinopatías. Bueno, obviamente, los tres son claras referencias para mí. La primera y la más clara es Peter. Peter es el que me ha metido en todo esto, con el que he pasado muchas horas. Estuve un año entero con él trabajando todos los días. Entonces, todo lo que yo sé de esto se lo debo a Peter. Pero es que Peter fue el primer estudiante de doctorado de Jill Cook. O sea que mucho de lo que Peter sabe se lo debe a Jill Cook, ¿no? Y luego está Karin. Pues Karin Silbernagel para mí es otro referente porque ella empezó, todo su doctorado fue en intentar buscar una progresión de rehabilitación para la tendinopatía de Aquiles. Entonces yo, como te dije el otro día, a mí me gustaría seguir, coger ese carro y tirar para adelante con él, ¿no? Decir, bueno, sabemos que ahora mismo se ha avanzado en lo que es en las progresiones, pero hasta cierto punto. O sea, seguimos haciendo concéntrico, excéntrico, solo excéntrico de Alfredson, o empezamos a hacer heavy slow resistant, sí, pero para mí son todo ejercicios que yo los catalogaría como high loads, pero slow loads. O sea, son cargas muy altas, pero que hacemos de forma muy lenta y que son muy importantes porque eso lo que hace es nos ayuda a regenerar el colágeno del tendón. Sabemos por una revisión sistemática de BOM de 2015 que lo que el tendón quiere es, o sea, que responde mejor, el tendón se adapta mejor cuando las cargas son muy altas, alrededor de un 70% del MVC, ¿vale? O del 1RM. También sabemos que si el protocolo de ejercicios dura 12 semanas o más, el tendón se adapta mejor que si hacemos un protocolo de 2 semanas o 3, ¿vale? Y también sabemos que si utilizamos un sistema de monitorización del dolor, que el paciente sepa más o menos hasta cuánto puede, o sea, cuánto le puedo meter hoy y mañana cómo estoy. Porque las tendinopatías te dejan resaca. No es el dolor que tengas en el momento que haces el ejercicio, es al día siguiente. Si le damos esas herramientas, bueno, pues va a ir mejorando. Entonces, pero para mí se nos queda corto eso. De hecho, Silbernagel hizo un estudio en 2007 donde ella lo que hizo fue proporcionar un tratamiento combinado de ejercicios, concéntrico, excéntrico, más rápido, más corto. Hacían una cosa que era bouncing y luego mencionaban plyometrics, ¿vale? Pero plyometric solo mencionar, no especificaban ni las repeticiones, ni qué ejercicio de pliometría era, no especificaban nada. Entonces, ¿qué es lo que vieron en este estudio? Que al año cogieron a los que estaban, de todos los que habían hecho el estudio, cogieron a los que estaban totalmente asintomáticos, que estaban en su vida normal, y les hicieron una batería de test de salto. Y lo que vieron es que solo, creo que era el 25% de aquellos que estaban totalmente recuperados, que estaban jugando a rugby, a fútbol, corriendo de forma normal, solo el 25% estaban totalmente recuperados comparando a la pierna asintomática. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Esto lo que nos dice es que un deportista no tenga síntomas no significa que la funcionalidad de la unidad miotendinosa está totalmente recuperada, ¿vale? Y eso es súper importante. Perdón. No, por favor, por favor.
Esto es muy importante, lo tenemos que tener en cuenta porque hay un gran número de recaídas en la gente con tendinopatía y podría ser justo por esto, porque mucha gente en cuanto está bien, dicen, bueno, yo no voy a seguir viniendo aquí pagando pasta aquí al fisio, estoy bien, voy a seguir corriendo por mi cuenta, return to play, go, go, ¿sabes? Agur, ¿no? Entonces, puede ser que eso sea un factor para volver a caer, ¿vale? Entonces, sigo, Pablo, tú me cortas, que yo hablo No, mucho, ¿eh? está muy bien que hables, es la idea. De hecho, tuvimos charlas largas a lo largo de ayer y antes de ayer, con solo conocernos unas horas. A mí me gusta mucho el punto por ahí de Karin que siempre menciona, que tiene un gráfico muy interesante, que creo que todos los que vimos ese gráfico es imposible no enamorarse, que tiene que ver un poco con lo que hablas vos de que un tendón sano no es un tendón que solamente está asintomático, sino que también mezcla un poco otras cosas que tiene que ver lo que es la capacidad funcional, lo que tiene que ver la estructura, de que muchas veces obviamente su condición es irreversible, y lo otro tiene que ver también con el cuadro psicosocial de esa persona, cómo se siente para realizar la carga. ¿Sí? Obvio. ¿Coincidís un poco con eso? Totalmente. De las tres que has dicho, yo creo que la que menos nos debería de preocupar es la estructural. Es Bien, cómo vemos coincido. el tendón. Coincido. Pasa un poco que estos autores son tan importantes, tienen tantas cantidades de publicaciones. Es interesante ver un poco para lo que es, nosotros le decimos el comentillo, o decimos, en Argentina usamos otra palabra que te la voy a decir, que decimos el puterío, decimos, esto al final es un puterío, está todo el mundo hablando, y poco se sabe. Pasó una situación hace un tiempo atrás que fue interesante porque justamente hubo un entrecruzamiento en un comentario realizado por Christian Thorborg y por la misma Karen en la British Journal, donde comenta un poco acerca de lo que son los ejercicios isométricos que tanto promueve, por ejemplo, Jill Cook, ¿no? Y Ebony Río. Y Ebony Ríos, que obviamente es como ellos hicieron el trabajo, lo llevan adelante con su trabajo inicial, que es bastante discutible metodológicamente, y bueno, obviamente para todas las personas que están en el mundo de las tendinopatías es muy interesante saber cómo es la opinión. En este caso nos interesa mucho saber tu opinión sobre esto. Bueno, todas esas opiniones sobre los isométricos, al final estamos hablando de un estudio con 6 participantes, ¿no? Entonces, lo que no se puede hacer en investigación es coger un estudio donde solo has cogido 6 participantes, que seguramente los has cogido así, tic, 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 uno de aquí, uno de aquí, uno de allí, hacerles un protocolo y decir, los isométricos provocan analgesia y querer extrapolar eso a toda la población. Eso, no sé, eso si lo mando yo no me lo publican. Y si lo mandas tú tampoco. Entonces, pero con ese paper se le ha dado tanto bombo que al final, pues yo vi muy bien que esa editorial que fue, como tú dices, pues fue muy comentada y todo el mundo ha hablado y ha habido mucho chismorreo en Twitter y ha habido mucha esto, pero para mí está bien fundamentado. De hecho, ha habido gente que después ha intentado replicar ese estudio pues con epicondalgias o con la tendinopatía de Aquiles como Seth O'Neill y no han salido los mismos resultados. Sí, totalmente. Es muy interesante. Bueno, Karin tiene hecho una revisión narrativa con Coupé, donde justamente habla de la controversia un poco entre contracciones concéntricas, excéntricas, y creo que dentro de muy poco, esto se lo hemos preguntado, también va a surgir una reactualización de esa revisión narrativa donde va a poner una discusión entre ejercicios isométricos, concéntricos, excéntricos, por poner un poco en discusión todo esto y para tratar de hablar más que nada de lo que es el manejo de la carga, el tema de tendinopatías y no ponerle un nombre terapéutico a un tipo de contracción. Creo que, no sé si estás de acuerdo con esto, pero al menos hasta el día de hoy podemos saber que el único que sabe de contracciones es el músculo y que el tendón no se entera del tipo de contracción, sí obviamente de la carga. Yo creo que es totalmente acertado. Yo creo que, bueno, ya ha habido una revisión sistemática de Peter, por ejemplo, y en esta de Bohm que he dicho también, que lo que está probado no es tan importante la forma en la que hagas trabajar al músculo, sino la carga que uses. O sea, que hagas concéntrico, isométrico, excéntrico, da igual. Métele carga y el tendón el tendón va a aumentar. Si metes cargas altas, el tendón va a aumentar en rigidez, vas a producir más colágeno tipo 1, se va a ver beneficiado, ¿sí? Pero como antes no te terminaba de decir que yo pensaba que los estudios que hay hasta ahora, que hablan de este tipo de protocolos, se quedan cortos porque no trabajan mucho las cargas altas y rápidas, que son las que nos lesionan.
O sea, una persona haciendo hill races no se va a lesionar, pero un tío que hace sprints, que brinca y las mete para abajo jugando a básquet o que corre 21 kilómetros o 42 kilómetros cada 2 días, pues es más fácil que ese se lesione. Y eso son cargas altas y rápidas. Y tenemos que preparar al tendón para que pueda volver a hacer eso con seguridad. Y eso es lo que yo creo que falta en estos protocolos. Bien, totalmente acertado y creo que esto es una excelente introducción para ya empezar a comentar un poco y hablar de tu trabajo. Tu trabajo está publicado en la revista, los invitamos a todos a que ingresen y lo lean. La revista está libre un mes, así que por favor léanlo, no se lo pierdan, que es un trabajo que es excelente, lo tienen en español, por lo cual no tenemos esa barrera de idiomas. Y por ahí lo que nos gustaría es que nos cuentes un poquito del trabajo, no específicamente hablando de cada parte metodológica o qué es lo que hiciste, sino que a mí muchas veces me interesa saber el trasfondo, ¿no? ¿Por qué llegaste a ese trabajo? ¿Qué fue lo que te hizo dudar? ¿Qué fue lo que trataste de hacer? ¿Si te salió eso o no te salió? Contanos un poquito de eso que es realmente interesante. ¿Quieres que hable solo de ese estudio o te hablo un poco de los estudios que voy a hacer en el doctorado? Un Me poco parece grosso modo. sí, sería mejor hablar un poco más del doctorado porque cuenta toda la historia de lo que estás haciendo y no solamente de lo Vale. que está publicado. Vale. Bueno, yo en el doctorado lo he planteado como la búsqueda de un mejor tratamiento que lo que actualmente tenemos, ¿vale? Entonces, en la universidad en la que yo estoy, por lo menos hay que hacer 3 estudios para poder tener un doctorado. Uno siempre es una revisión sistemática. Para los que no saben lo que es una revisión sistemática, es buscar en la literatura sobre un tema todo lo que ha habido publicado y pasarlo por un filtro, por otro filtro, por otro filtro, hasta que al final te quedas con la esencia, ¿vale? Hicimos una revisión sistemática sobre cuáles son las alteraciones biomecánicas en la gente que tiene tendinopatía de Aquiles saltando y corriendo, ¿vale? Pues ver si había alteraciones cinemáticas, cinéticas, neuromusculares, bla, 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 ¿vale? Hay mucha gente que le da mucha importancia a la biomecánica. De hecho, hay muchos pacientes que pueden venir a la consulta con una tendinopatía de Aquiles que han pasado previamente por otros fisios o por médicos y muchos vienen, no, es que me han puesto plantillas. ¿Sabéis lo que son? ¿Sabes lo que es plantillas? Insoles, ¿sí? Pues automáticamente, en cuanto alguien tiene tendinopatía de Aquiles, se le ponen plantillas. Bueno, pues vamos a ver si es verdad que es lo más importante, si hay que ponérselas a todo el mundo, si uno se puede beneficiar o otros. Bueno, entonces, eso fue lo que hicimos. Buscamos saber cuáles eran las alteraciones biomecánicas y lo que vimos es que verdaderamente hay algunas alteraciones biomecánicas, pero son alteraciones biomecánicas que para los fisios, bueno, no lo sé, en Argentina, para los que yo conozco aquí, son muy difíciles de esto. Por ejemplo, os puedo decir, hay momentos de fuerzas de caderas alterados. Hay activaciones del sóleo y del gemelo retrasadas, activación neuromuscular, ¿vale? Cuando saltamos, si tomamos la pierna como un muelle, la rigidez de ese muelle, o sea, la eficacia de la pierna entera está reducida. Vale, muy bien, os he puesto 3 ejemplos. Ahora, yo os digo, mañana tienes que hacerle un tratamiento a este para que cambie eso. ¿Cómo lo hacemos? Es que es muy difícil. Y lo que no sabemos es si cambias eso, ¿va a beneficiar sintomatológicamente o no? Totalmente. Entonces, lo que tenemos que saber es que las tendinopatías son multifactoriales. La biomecánica es una parte muy pequeña, pero hay muchas otras cosas. Pues hay factores extrínsecos que para mí son los más importantes, que son los cambios de las cargas. O sea, si tú tienes una persona sedentaria que no hace nada, si un día tiene que andar 2 kilómetros, puede ser que al día siguiente le duele el Aquiles. Y si tienes a un tío que pues de 7 días a la semana de repente hay una carrera dentro de un mes y ha estado todo el verano en la playa sin hacer nada, tomándose las cervezas y de repente en un mes se quiere preparar para correr una carrera, pues es muy fácil que esa persona desarrolle una tendinopatía de Aquiles, ¿no? Bueno, eso es la revisión sistemática. El siguiente estudio que hicimos fue un estudio piloto, un feasibility study, un estudio de fiabilidad, que es lo que hemos publicado en vuestra revista. El objetivo principal de ese estudio no es saber si introducir un protocolo de saltos va a mejorar el outcome, el resultado en la tendinopatía, en gente con tendinopatía de Aquiles. Nosotros lo que queríamos saber es si la intervención que queríamos meter, el protocolo de saltos,
si la gente iba a aceptar hacerlo, si la fidelidad a los ejercicios y la adherencia a los ejercicios que mandábamos iba a ser buena, si íbamos a tener efectos adversos, si la gente se nos iba a romper haciéndolo, o cuál era el feedback del paciente, ¿vale? Ese era el objetivo de ese estudio piloto, para después, teniendo en cuenta eso, hacer a posteriori un estudio controlado y autorizado, ¿vale? También, obviamente, cuando haces un estudio de 12 semanas y tú planteas una intervención, vas a ver la tendencia, vas a ver si mejora el VISA, si mejora la fuerza. Bien, eso también lo hemos visto, pero no era el objetivo principal, ¿vale? Ese es el segundo estudio. Tercer estudio, estamos haciendo, bueno, ya llevo 3 años con él, un case control, en el cual lo que hemos hecho ha sido finalmente reclutar 88 corredores, 44 con tendinopatía y 44 sanos, y hemos hecho cuestionarios de psicología, hemos hecho fuerza de los músculos más importantes de la cadena cinética y después les hemos visto cómo saltaban. Les hemos visto cómo saltaban haciendo saltos submáximos, pero luego les hemos pedido que hagan un salto, o sea, un test de salto hasta la fatiga, es decir, saltar a la pata coja hasta que te canses. Y lo que hemos medido ha sido la rigidez de la pierna, la duración de ese test y si eran capaces de mantener la rigidez de la pierna o cuándo caían, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que estoy haciendo ahora, que tengo aquí. No os cuento los vídeos que tengo para procesar, porque todo eso es un estudio que lo hemos hecho basado en la clínica, es decir, o sea, sin ir a un laboratorio. He medido la fuerza con los aparatos que tengo en la consulta, pues una Smith Machine, una Leg Extension, una Leg Curl, un dinamómetro manual, y luego he grabado todo con un iPad. Y con eso estoy ahora haciendo con el Kinovea, calculando los tiempos de contacto y tiempos de vuelo para, con una fórmula, conseguir la rigidez. Entonces, en eso estoy trabajando. Y de ahí vamos a saber, ya os puedo adelantar que está clarísimo que la gente con tendinopatía tiene falta de fuerza, sobre todo el sóleo, y es bilateral. Eso corrobora los estudios de Seth O'Neill, ¿vale? Que es el que lo dijo, que la gente con tendinopatía de Aquiles tenía problemas de sóleo y era bilateral. O sea, nosotros coincidimos con él. Pero también hay falta de fuerza de gemelo. Y también hay algo de falta de fuerza en otros grupos musculares, pero tenemos que tener en cuenta el error de la medición. Entonces, ahí estamos, vigilando eso. Tercero, ¿sigo al cuarto? Con el cuarto, por favor, sí. Lo primero para, antes que sigas, es felicitarte y por ahí comentarle a la gente lo mucho que cuesta hacer lo que estás haciendo. Primero, para la gente por ahí que no está tanto en el tema de investigación, no saben lo que cuesta cuidar a los pacientes, que los pacientes no abandonen, que los pacientes cumplan con las pautas, que un día que tenés especificado o tenés determinado que vas a hacer algo, ese día se puede hacer porque a veces tenés que trabajar o vos tenés familia, tenés que hacer un montón de cosas. Todo eso, cuando uno ve el producto ya finalizado y el artículo publicado, lo que hace es valorizarlo mucho más, pero el camino es, lo que estás contando ahora es recontra valioso y te quiero felicitar por eso. Gracias, Pablo. Nada, el case control ha sido muy duro porque yo recogí datos en 2016 y recogí datos de a 31 personas. Y para que os hagáis una idea, claro, no hicimos una sample size calculation a priori porque tampoco sabíamos exactamente qué parámetros mirar, a qué mirar, porque el hopping con tendinopatía de Aquiles tampoco había hecho nadie, o sea, de la forma que estábamos buscando. Entonces, bueno, pues yo dije, pues me voy allí a Australia y todos los que pueda reclutar los recluto. Y luego ese estudio lo hemos intentado publicar 4 veces en 4 revistas diferentes, en 3 ni lo miraron. Y en la última, pues nos dijeron, necesitáis más gente, necesitáis una sample size calculation, probablemente más gente, hay que hacer el Bueno, y entonces ahora me he dedicado a hacer eso y ya por fin tengo 88 personas y ya espero terminarlo y venga, ponerle el lazo y a ver si hay alguien que nos lo publique, ¿vale? Qué estresante que es el camino de la publicación, ¿no? Cuántas veces uno manda el artículo, que ya de por sí cargar el artículo implica seguir las normativas de cada revista, sumado a que muchas veces la respuesta tarda 3 o 4 meses para decirte un no, que en esos 3 o 4 meses podrías haber avanzado en otros lugares, ¿no? La verdad que creo que eso es uno de los procesos más feos que uno le puede tocar vivir, ¿no? Desde el punto de vista de investigación. Yo, independientemente de lo que es el estudio, la investigación, personalmente, el tema del doctorado es una lección de vida. O sea, esto yo se lo digo a mis hijos. O sea, todo lo que sea fácil, bueno, tiene el valor que tiene, ¿vale? Me parece muy bien que a mí me dicen, Aita, he sacado un 7. Ah, muy bien, pues tienes que sacar un 10. Le digo, pues venga, hay que currárselo más, porque ha sacado un 7 sin pegar sello, ¿sabes? Entonces,
todo lo que te cuesta al final lo valoras más. Y, por ejemplo, yo era una persona que era me planteo algo, pam, pam, lo quiero ya, pam, pam, lo quiero ya, sí, ¿no? Y esto me está enseñando a tener paciencia, a respirar, ¿sabes? Cosas que nunca hubiese pensado que era capaz de hacer, pero al final, pues bueno, no tienes otra y lo vas haciendo y lo vas sacando. Pero bueno, es bonito. Yo creo que es una experiencia larga y sobre todo tienes muchos momentos en los que estás totalmente frustrado, en los que hay cosas que no dependen de ti. Imaginaros cómo estoy yo cuando tengo que trabajar. En los 2 estudios que he publicado, trabajaba con Peter, con Christian Barton, que es otro researcher de Melbourne, con Dylan, que estaba en Londres, y con Rich Willey, que estaba en Estados Unidos. Entonces, cada vez que queríamos hablar de algo y tenía que organizar un Skype, imagínate, para gestionar los horarios de cada uno, que es gente que tiene 1000 historias en la cabeza, pues era verdaderamente complicado. Entonces, tú escribías un boceto del paper, se lo mandabas a uno, tardaba 2 semanas en mandártelo, te lo cambiaba todo, tenías que volver a cambiarlo, se lo mandabas a este, te volvía a poner lo que había quitado el otro. Wow, pues eso, Totalmente. es una experiencia. Bueno, felicitaciones por eso y esperemos que todo llegue a un buen puerto, ¿no? Tranqui, ahí vamos. Vamos a entrar un poco en lo que es la parte de debate de ciertas intervenciones que realizamos un poco en la práctica diaria en estos pacientes que tienen tendinopatías. Lo que más ves suelen ser tendinopatías aquilianas, me dijiste, ¿no? Yo sí. Bien. Sobre todo, y luego veo más, pero sobre todo de miembro inferior. Tengo la suerte en la consulta de contar con otra fisio que le gusta mucho la patología de hombro y todos los hombros se los derivo a ella, así que... Ok, perfecto. Bien, vamos a ver un poquitito. ¿Utilizas ciertas terapias coadyuvantes o terapias, podemos decir el nombre de complementarias o terapias secundarias para las tendinopatías? Llámese ondas de choque, llámese, sé que en España se utiliza mucho electrólisis percutánea, EPI, ¿sí? ¿Algún otro tipo de intervención? Si utilizás o no, ¿y cuál es tu opinión con respecto a esto? Obvio, o sea, obviamente yo he sido, todo lo que hemos estado hablando, yo he sido el que pasa por todas las fases, o sea, he hecho un montón de electrolisis, un montón. Lo que no te sabría decir es, bueno, pues y he tenido muy buenos resultados y otros que no han sido tan buenos. Entonces, yo siempre he hecho la electrolisis combinada con ejercicios. Entonces, ¿hasta qué punto es la electrolisis lo que me está dando los buenos resultados? Es difícil saber, porque sabemos que el ejercicio da buenos resultados. Entonces, ese es el gran problema que hay con la electrolisis. Yo no voy a ser el que diga que no funciona, pero si quieren seguir adelante y que la electrolisis salga de España, ¿sí? Lo que tienen que hacer es investigar más y hacer estudios que verdaderamente muestren que la EPI o que la electrolisis tiene los efectos que dicen que tiene. ¿Sí? Bueno, en concreto, en colación a eso, yo hacía mucha EPI, pero claro, yo decía, ostras, tú tienes que ser un poco consecuente con lo que estás predicando, pues vamos a buscar algo que te pueda ayudar que no sea como la EPI. Para mí, mi experiencia, la electrolisis lo que hace es producir dolor bastante potente. O sea, yo soy de los que empezaron al principio metías la aguja en el tendón y dabas unas descargas de corriente galvánica que eran muy dolorosas. Después sé que se han desarrollado pues el 2.0, el 3.0, máquinas que no duelen tanto. Yo el sentido que le veo no es tanto a nivel estructural lo que dicen que se vaya que el tendón se vaya a regenerar porque produces una inflamación y tal. Yo eso no lo veo, porque yo veo tendones que no cambian de un mes a otro o incluso en 3 meses, 6 meses, en cambio el paciente sí mejora. Yo el sentido que le veía a la EPI, a la electrolisis, era más a nivel nocioceptivo. Tú produces un dolor muy fuerte y pues al final el paciente sale como anestesiado, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Dije, ostras, tú mucho doctorado, mucha historia, esto hay que cambiar. Pues empecé con las ondas de choque, que para mí es lo mismo. O sea, lo que producen, no se sabe exactamente cómo funcionan, pero es un dolor brutal. Entonces, bueno, pues tengo más o menos el mismo resultado. De vez en cuando también suelto, pues eso, si te viene alguien que está con un tendón cargado, muchas veces si tú le sueltas la musculatura, lo agradece. Ese tipo de cosas, alguna vez punción seca, pero bueno, básicamente eso, mucha educación, ejercicios y luego pues proporcionar a los pacientes pautas para que ellos se autogestionen. Hay que enseñarles a no estar todo el día llamando al fisio.
¿no? Darles pautas que sean claras y que ellos sepan, bueno, a ver, Igor me ha dicho que esto, bueno, que puedo tener unas molestias de entre 0 y 3 sobre 10, no pasa nada. Vale, hombre, si te levantas y tienes un 8 o un 9 y te dura 3 días después de hacer el ejercicio que te he mandado, pues evidentemente no está bien. Hay que ver el primer día pues la irritabilidad de ese tendón, de cómo está. Hay que entender eso y hay que decirle al paciente que nosotros nos podemos equivocar. O sea, tú y yo nos acabamos de conocer ahora. Yo te puedo poner un tratamiento pensando que vas a responder de una forma, pero igual en una hora no me ha dado tiempo a valorar bien tu estado o resulta que el tendón es mucho más, está más irritado de lo que yo pensaba. O Bien. sea que hay que ir amoldándose, hay que ir adaptándose continuamente. Totalmente. Estimo que te pasa un poco algo similar con la terapia manual, ¿no? Está más que nada claro que tu bandera es la educación y cómo eso aplicarlo en el paciente, pero si por ahí percatás y ves que tenés un paciente que tiene un perfil que es bastante adherente a la terapia manual, por lo que hablamos al principio, tenés que buscar la forma de negociar, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque hay que vivir. Exactamente. O sea, necesitas que ese paciente te crea y que vuelva y hay que ganárselo, porque si no, no va a volver. Entonces hay que ponerlo en una balanza. Tú sabes lo que es bueno para él, pero él quiere otra cosa. Bueno, pues es un toma y daca. Hay que buscarlo en la balanza. Totalmente. Eso está muy bueno hablarlo y explicarlo, que obviamente muchas veces hacemos prácticas que sabemos que no tienen el sustento adecuado, que hechas compulsivamente tienen un efecto bastante nocivo para el paciente, pero también tenemos que buscar la forma de ver cómo negociar con el paciente y que esto no se convierta en nocivo, simplemente en una intervención que es un complemento, ¿no? Uh-huh. Bien, perfecto. Bien, si estamos en algún momento vemos que se corta, vamos a reiniciar para responder un poco las preguntas de la gente. Por ahí quería aprovecharte un poquitito antes de que finalice esta primera parte. Y tenemos unas preguntas que llegan desde Córdoba, una pregunta que llega de tu amigo Diego. Diego, le agradecemos a Diego que fue quien nos hizo el contacto. ¿Dónde lo conociste, Diego? ¿En San Sebastián? Así, Diego un día me dijo... no, creo que es la peor persona para estar en San Sebastián porque Diego es vegetariano. O sea, Ah, mira, no eso no lo puede. sabía, no lo sabía. Yo cuando le dije, fuiste a San Sebastián, pero es claramente como que yo vaya a una tienda de ropa interior, no la podría aprovechar nunca. Tremendamente. Bien, preguntarte un poquitito por ahí lo que mencionabas, que qué es lo que pasa con esos corredores en los cuales no son respondedores a la carga, qué es lo que solés hacer. Bueno, a ver, pues como decíamos, tenemos siempre, las tendinopatías son multifactoriales. Entonces, hay gente que va a ser fuerte, que les vas a poner a hacer ejercicios y van a ser fuertes y que probablemente no vayan a responder como tú piensas. Hay que tener en cuenta cuánto corren. Igual hay que reducirles lo que corren. Muchos van a pensar, mira, yo ya he corrido 5 maratones, este es mi entrenamiento, tengo que estar a estas alturas corriendo esto para llegar a esta semana a tantos kilómetros, a esta velocidad. Sí, pero amigo, ahora estás lesionado. Así que igual lo que te toca ahora es echarle freno de mano y bajar un poco, si quieres, porque si no, si sigues así, es probable que cada vez estés peor. Entonces, el tema con los corredores y sobre todo con la gente que le da mucha zapatilla es que muchas veces no quieren reconocer que están haciendo más de lo que su tendón les está permitiendo, que están excediendo la capacidad de carga. Yo siempre les pongo, esto lo habréis visto 1000 veces, lo de la botella y el vaso, ¿no? Pues eso, al final cuando tú estás lesionado hay varios factores de riesgo que se juntan en un momento, el vaso se hace pequeño y tú tienes la botella que durante años has estado vaciándola en cada entrenamiento, ahora te está saliendo por todos los lados. Pues baja un poco las cargas altas y rápidas, para un poco de correr, métete un poco más en el gimnasio, relaja esa irritación del tendón, trabaja de formas lentas, altas y lentas, que eso te va a ayudar a que el tendón se ponga, mientras para no perder la actividad cardiovascular o todo eso, puedes hacer, ¿cómo se dice esto? Elíptica, puedes hacer bicicleta, puedes nadar, puedes hacer otro tipo de cosas que no sean de impacto y en cuanto que veamos que poco a poco vas mejorando los síntomas, volvemos a correr, pero no 5 días a la semana, hay que ir progresivamente. Muy interesante. Vamos a empezar con un poco con las preguntas de la gente. Las preguntas, por favor, vayan pasándolas en lo que es el signito de pregunta.
Bien, acá te estamos con una pregunta, dice, ¿has valorado la fuerza en comparación con test clínicos de sensibilidad neural? No, yo he hecho las cosas, no. He valorado la fuerza. Yo básicamente lo que les he hecho ha sido un test de 6RM en leg extension, en leg curl, en el seated calf raises para el solio y luego he hecho un test de resistencia en standing y luego pues el handheld. No, no he hecho, solo fuerza. Bien, vamos con otra pregunta. Ahora un segundito. Yo tengo un problema, que tengo el dedo muy gordo, entonces cuando toco la pantalla aprieto cualquier cosa. Es un A mí me problema. pasa lo mismo, pero tengo la mano pequeña, o sea que peor. Será la vista. Bien, acá nos preguntan, ¿cuál es la fórmula que utilizás para calcular la rigidez en el tendón? La de Dalot. Dalleau. Bien, No me la sé, perfecto. no me la sé de memoria, pero que busquen Dalot 2004, creo que es el artículo. Daleau. Bien, acá está, ya varios te habían hecho esta pregunta por lo que estoy viendo acá. Y vamos a ver un poco qué es lo que dice el licenciado Gabriel Novoa. Quería preguntarte si uno de los objetivos de la rehabilitación en tendinopatía es restaurar la rigidez del tendón, si mal no veo. Sí. Bueno, es un Sí, poco las dos cosas. Es un poco la rigidez del tendón y es un poco la rigidez de todo lo que es la extremidad inferior. ¿Vale? bien, O sea, vamos. para trabajar, para ganar rigidez en el tendón, trabajaríamos high resistance loading, ¿sí? O sea, cargas muy altas de forma lenta y para trabajar, para ganar la rigidez de la extremidad haríamos un poco más ejercicios pliométricos. Bien, acá vamos a hacerte una pregunta que dice, bueno, esto ya lo mencionaste acá, hay algunas preguntas que estoy salteando, le digo a la gente que no me putee, La pero experiencia en modificar la carga, la carrera, estoy viendo ahí. bien, vamos con esta que está acá. ¿Cuáles son los criterios para dar el alta a pacientes asintomáticos? Esa es buena. Bueno, pues en cuanto a fuerza, por ejemplo, visto el case control que hemos hecho, yo lo que he visto es que cuando hacemos un test de 6RM en el seated calf raises, ¿sabéis cuál es el seated calf raises? Sentado en la máquina, se llama también multipower, que va guiada, es una barra que va guiada. Ahí lo que he visto es que la gente sana, a la gente activa sana, es capaz de levantar su peso corporal más un 50% más 6 veces. Por lo menos tienen que llegar ahí. Luego 25 repeticiones en el standing heel rise, ¿vale? Y luego pues que haya hecho un poco el protocolo de saltos que he presentado en el estudio de viabilidad y que no tenga problema y que lleve ya pues por lo menos 2 o 3 semanas corriendo, saltando y no tenga problemas. Sabemos que sos amigo de Tim Gabbett, vimos una foto muy graciosa donde él está justamente con la gorra vasca. ¿Sabías que Nah. la gorra vasca está muy de moda en Argentina? La usan Ah, mucha sí. gente. Sí, 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 porque hay muchos vascos. Dice, ¿utilizás un monitoreo de la carga en tus pacientes? Como uno muy bonito. Sí. Sí, si haces un monitoreo de lo que es carga aguda, carga crónica y los vas siguiendo. Más o menos. No, al final tampoco soy un preparador físico, ¿eh? O sea, no pretendo ser eso. Más o menos sí, o sea, ya sabéis que está lo de el porcentaje este del 10% semanal. Bueno, más o menos un poco a ojo. Ahí tampoco os voy a decir que hilo demasiado fino, pero son cosas que hay que ir mejorando, ¿eh? Bien, perfecto. Vamos a hacer otras preguntas. Bueno, Hay una, dice, he visto, perdona, sí, he visto una pregunta sobre la técnica de carrera que preguntaba antes sobre la sobrezancada y así. Yo creo que es importante a la hora de, si estamos tratando corredores, la técnica de carrera sí me parece una cosa que pueda beneficiar esa experiencia personal, ¿eh? Yo siempre hablo de cadencias altas a partir de 170 pasos por minuto, porque si hacemos cadencias más bajas de esas, el tiempo de contacto es demasiado largo. Y a partir de la stance phase, de la fase de apoyo, hasta que viene el push-off, el tendón de Aquiles está en una fase excéntrica durante demasiado tiempo. Eso si hacemos una carrera de 200 metros no tiene importancia, pero si estamos hablando de gente que va a ir a correr 8 kilómetros o 10 kilómetros y que probablemente añadido a esa mala biomecánica tiene falta de fuerza de sóleo, hace picos en las cargas, tal y cual, yo creo que es otro factor de riesgo que
que con dos cosas podemos mejorar. Perfecto. Acá pregunta Javier Cruni, ¿qué opinas del modelo de control de carga semáforo de Caris y Bernagel? Bien, es lo que usamos nosotros más o menos. O sea, yo también lo usa Team Gavet esto. Me gusta mucho la analogía esta con la carga de cerveza. O sea, Sí, es un gran ejemplo ese. si tú y yo salimos hoy y venga, vamos a tomarnos una cerveza y yo te digo, no apetece. Y venga, a tomártela. Te la tomas y dices, bueno, vas al siguiente bar, te tomas la segunda y ya te entra mejor, ¿no? Y entonces vas ahí y ya dices, bueno, pues el tendón le pasa lo mismo. Cuando empiezas a correr, si el tendón está tocado, al principio te va a molestar, pero en cuanto entra en calor, puedes hacer 10 kilómetros y muchas veces no pasa nada. Es al día siguiente cuando te acuerdas, dices, joder, qué tonto fui ayer de hacer esto, ¿no? Pues eso es, hay que medir la carga, el dolor por las mañanas, al día siguiente de haber hecho el ejercicio. Y todo lo que esté entre 0 y 3, 0 y 4, más o menos es aceptable. Bien, perfecto. Mucha gente, hay preguntas que estoy salteando por una cuestión de que ya la fuiste mencionando a lo largo de todo lo que fue la disertación. Vamos a hacerte la última pregunta para dejarte tranquilo, y esa pregunta tiene que ver un poquitito con esta, que es la siguiente. Pues es algo que no trabajo. Sin censura, ¿eh? No te censures. Decí lo que pensás, no te censures. Pues es algo que no me quita mucho el sueño, la verdad. No, o sea, no es algo que haya considerado. O sea, he ido a cosas bastante prácticas, a cosas fáciles de medir y cosas que sé que más o menos pues puedo medir y que son cuantificables. No he hecho mucho caso al tema de las fascias. Bien, perfecto. Pasa mucho, yo siempre pongo en discusión, y creo que tal vez, no sé si coincidís en esto, que muchas veces tenemos en la cabeza un modelo teórico y hablamos de deducción, que creemos que porque algo puede estar así, pasa lo otro. Y todo eso es interesante verlo desde la teoría y desde lo que es el modelo y de lo que muchas veces es el razonamiento, o tal vez no es un razonamiento y es una imaginación, que creemos que puede pasar algo porque eso está así, pero después hay una discontinuidad y muchas veces no hay una correlación con lo que realmente está demostrado que pasa, ¿no? Evidencia es lo que falta, entonces. Exactamente. Por eso, o sea, a mí si me dice alguien que hay un problema de fascias y eso está relacionado con los tendones, pero me lo enseña con papers, que está evidenciado, que está investigado, pues bien, pero hasta ahora yo no conozco, o sea, cuando veo los factores de riesgo para tener una tendinopatía, en ningún momento se habla de una alteración de las fascias o del deslizamiento de la fascia pueda ser un factor de riesgo para tener una tendinopatía. Bien, perfecto, totalmente. Bueno, Igor, la verdad que ha sido una charla excelente. Sinceramente, estoy totalmente agradecido por tu tiempo, porque sabemos que es tarde allá. ¿Qué hora es allá? ¿10 de la noche? 10. Pues yo creo que las 11 o así serán ya. Las 11, sabemos que estás cansado, que estuviste entrenando a tu hijo hoy para que sea un futuro león. Llevo 27 días metido en casa, o sea que cualquier cosa que sea fuera de lo normal es bienvenida. Y la verdad que esperemos que una vez que pase esta situación tengamos la suerte algún día de tenerte acá en Argentina, poderte disfrutar como lo estamos haciendo, pero no de forma virtual, poder hacerte conocer el país, que conozcas un poco lo que es nuestra cultura. Nos gusta mucho hablar, comer y disfrutar la vida, y bueno, eso es un poco lo que nos está faltando justamente ahora. Sí, sí. Me apunto. Te apuntás, ¿no? Hombre, claro. Agradecerte en nombre de la Asociación Argentina de Kinesiología del Deporte. Estamos viendo la forma de hacerte llegar un regalo a España cuando las cosas estén un poco más ordenadas, al País Vasco. Y la verdad es que no tenemos palabras de agradecimiento por toda tu generosidad, por tu humildad, felicitarte por tu trabajo, y la verdad que nos diste un rato de alegría muy grande a todos los que estamos del otro lado de la pantalla. Pues nada, Pablo, me alegro que haya sido así. Yo he estado súper a gusto y cuando queráis me llamáis y vamos hablando, ¿vale? Todavía me quedan 2 estudios, o sea que cuando los terminamos, si queréis, os los cuento, ¿vale? Muchísimas gracias y te mandamos un abrazo gigante, éxitos y a ponerle toda la garra y entrega a lo que sigue. Muchas gracias, Pablo, y gracias a todos los que habéis estado ahí siguiéndonos, ¿vale? Gracias. Abrazo gigante.